Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición especial de Venezuela al Día. Lo mejor de la semana, este día viernes, podemos compartir con ustedes la mejor información, las noticias más relevantes, los mejores testimonios, todo por supuesto en esta edición de una hora de Venezuela al Día. Valentina Herrera, Santiago Martínez y Octavio Sazo, junto a todo el equipo de producción, estaremos trabajando para ustedes este día. Hola Valentina, buenas tardes. Hola Octavio, buenas tardes para ti y para toda la audiencia que se conecta a esta hora en esta nueva emisión de Venezuela al Día. Ha sido una semana cargada de muchas noticias para el país y para los venezolanos que están fuera de este. Hablaremos, por supuesto, de toda la situación que está pasando con los vuelos de deportados, en especial los que llegan desde Estados Unidos. Ya se confirmó la llegada de un nuevo vuelo desde México con más de 300 deportados y dice el gobierno de Nicolás Maduro que va a tratar de agilizar esos regresos de quienes hoy están detenidos en Estados Unidos. Pero el caso más grave esta semana sigue siendo sin duda el de la deportación de venezolanos hacia El Salvador, que recordemos se dio en medio también de una situación jurídica en Estados Unidos. El gobierno, Donald Trump, alega que son miembros del Tren de Aragua. Sin embargo, se han conocido varias denuncias de que no son así, de que se trata de personas que estaban de pronto con algún problema de documentación en Estados Unidos, pero fueron incluidos en esa deportación. Por eso hablamos en este caso con la señora Marelis Cacique. Ella es la mamá de uno de los jóvenes que fueron identificados a través de esos videos que se difundieron en redes sociales, y ella insiste en que no es ningún delincuente, que no hace parte de este grupo ilegal, y pide respeto por las condiciones de dignidad y derechos humanos mientras esté allí en el centro de detención en El Salvador. Y a propósito, también hablaremos sobre la posibilidad de que Estados Unidos realice algunas restricciones de ingreso para los venezolanos a ese país, incluso si tienen las visas actualizadas, ya sea de turismo, de trabajo, de residencia, pues podría venirse nuevas restricciones en medio de esas decisiones del gobierno de Donald Trump. Y también el día de hoy va a comenzar para Venezuela esta doble fecha eliminatoria sudamericana rumbo a la Copa del Mundo. Venezuela tendrá que enfrentar el día de hoy en la noche a la selección ecuatoriana en Quito. Por eso vamos a escuchar también a una de las grandes figuras de los últimos tiempos de la selección nacional, a José Manuel Rey, y todo lo que hay alrededor del único triunfo de Venezuela en ese lugar, y precisamente con un gol de José Manuel Rey. Así que está todo dispuesto para que disfrutemos de esta hora con lo mejor de la semana de Venezuela al Día. Ya con nosotros Oscar Murillo, el director de la ONG Provea, para hablar de todos estos temas que hoy tienen en vilo a Venezuela con respecto a los vuelos de migrantes, a todo lo que ha ocurrido el fin de semana. Oscar, bienvenido, buenas tardes, bienvenido a Venezuela al Día. Buenas tardes. Bueno, Oscar, Mi saludo desde... No, un placer, te escuchamos bien, un placer, un gusto poder compartir contigo en medio de esta situación tan particular que vive hoy Venezuela, con lo sucedido el fin de semana y con todo lo que hay alrededor de este, en principio, vuelo de deportados hacia El Salvador. ¿Qué información manejan ustedes desde la ONG? ¿Qué análisis hacen a esta hora con respecto a todo lo que está sucediendo? Sí, bueno, nosotros hemos levantado nuestra voz en correspondencia con nuestro mandato de defensa y promoción de los derechos humanos de todos los venezolanos, sin importar la distancia ni el momento político. Nosotros hemos siempre dicho y hemos dejado claro que respetamos, por supuesto, todas aquellas políticas internas que tome un país, pero esta migratoria no puede violar derechos humanos, no puede ignorar parte, digamos, de la plataforma internacional que nos ha dado una convivencia, como por ejemplo el respeto al proceso. En este sentido, desde vuelos, digamos, de aquellas deportaciones masivas que se reportaron en febrero de este año, hemos dicho que no se ha cumplido el principio de devolución. Este principio de devolución, entre otros convenios, está claramente contemplado en la Convención de los Estatutos sobre Refugiados. Y en resumen, significa que ningún país puede expulsar, deportar, detener a una cuyo esa vuelve a significar una situación de riesgo para la libertad, para la integridad y para la vida de esta persona. Y eso es lo que ocurre en el caso de los venezolanos en el exterior, no por complacencia, no están de turismo, han sido expulsados por unas condiciones muy precarias de vida, de condiciones sociales muy precarias en el país, de persecución política, arrastrando parte de una emergencia humanitaria compleja. Por lo tanto, debe cumplirse los
protocolos de protección y de garantía a los migrantes y los ciudadanos venezolanos. Y nos preocupa, por supuesto, muchísimo esta noticia que se han dado, donde se ha anunciado que un grupo ha venido enviado a una cárcel de El Salvador, y nos preguntamos si acaso aquí se han extremos de ley que precisamente establece el principio de no devolución. Tiene que evaluarse caso por caso. Podemos estar ante la presencia, y esa es nuestra advertencia principal, ante una posibilidad de violación masiva del debido proceso de este grupo de venezolanos que a este momento no podía verificar si realmente hayan cometido o no hayan cometido delito. Entonces, es muy importante para nosotros como organización de derechos humanos advertir y alertar de que hay posible evidencia de que se están violando derechos humanos. Las acciones masivas y sumarias están por fuera una serie digamos, de instrumentos legales que deben para poder constatar que una persona realmente amenaza para la comunidad encuentre. Bueno, para esto debe haber un juicio, debe haber un procedimiento penal, una sentencia firme que entonces lleve a este país a decir, o debo iniciar un proceso de extradición o deportación. Pero todo esto es contemplado en convenciones nacionales, pero también en nacionales, y eso es lo que nosotros estamos exigiendo, el rigor de la ley, y que los venezolanos no entren en esta campaña de estigmatización de políticas antimigratorias absolutamente violatorias y de los derechos humanos y de la vulnerabilidad humana de estas personas. Sí, Oscar, pero estamos hablando en este caso de Donald Trump, que, digamos, ha demostrado en muchas ocasiones que, digamos, parece no importarle estas leyes internacionales, no le importa, digamos, estas convenciones que se han tomado entre países, e incluso vimos cómo agilizó todo el proceso de deportación una vez conoció que había un trámite ante un juez federal, precisamente para evitar que una decisión federal frenara este proceso. ¿Qué hacer entonces cuando se trata de un gobierno que no le presta mucha atención a esas normatividades internacionales y pues sigue haciendo sus planes independientemente o no si está vulnerando los derechos humanos de estas personas deportadas? Bueno, nos corresponde a los venezolanos, pero también, como yo siempre he dicho, las libertades se defienden y la democracia se defiende tanto en como en Colombia y en los Estados Unidos. Es decir, no debe doler lo que ocurra cuando se lesiona el Estado de Derecho. Y es muy importante, comenta, si algo hemos aprendido en Venezuela es que los modelos autoritarios comienzan cuando hay un desconocimiento de la institucionalidad, cuando comienza a erosionarse la separación de poderes y se afecta la independencia del Poder Judicial. Lo que ocurrió, entiendo que hoy la Casa Blanca está explicando razones, pero lo que tenemos sobre la mesa, hay un desconocimiento de una orden judicial que precisamente el juez anticipó a la medida de invocatoria de la ley de enemigos externos, una ley además que facilita un conjunto de medidas que pueden ser discrecionales y que de verdad consideramos que poco que se extralimita a lo que está contemplado, porque yo creo que los Estados Unidos tienen un conjunto y han desarrollado inteligencia y tienen organismos muy sofisticados para identificar, bueno, cuáles son las bandas criminales, cuáles son los grupos afectando la comunidad, sin que esto haya que recurrir a declaratoria. Una ley además que ha sido muy cuestionada en la historia de los Estados Unidos, ley de enemigos externos que tiene más de 200 años. Es una ley que se ha invocado justamente en guerras mundiales. Entonces, bueno, la lucha, hay que dar la batalla legal donde hay que darla, y por supuesto yo creo que lo más importante es que no bajemos nuestra voz, que la alcemos indistintamente del origen, porque esto es importante decirlo, el origen de la migración masiva y de los tantos refugiados venezolanos, más de 7,7 millones de acuerdo a la Organización Mundial de Migración, tiene una explicación, y la explicación es el modelo excluyente, un modelo autoritario encabezado por Nicolás Maduro, que ha impedido el desarrollo de oportunidades para un conjunto importante de venezolanos. Bueno, estos venezolanos han tenido que migrar, buscar mejores opciones en Colombia, en Argentina, en Perú, en Chile y últimamente en Estados Unidos. Entonces, hay una guía y hay unas acciones que tienen los estados
para con los migrantes y refugiados. Muy importante, los migrantes y los refugiados tienen derecho, no están a la buena y a la deriva de Dios, como uno dice. Derecho y los estados están obligados a cumplir con esto y por ante las derivas autoritarias del gobierno hoy que está en la Casa Blanca, pues elevar todas las presiones necesarias sociales para evitar algo que lo hemos vivido nosotros en carne y hueso, evitar el abuso de poder, evitar la arbitrariedad, la discrecionalidad y en este caso la vulneración de los derechos humanos de un grupo de personas. Oscar, te quiero preguntar, tú en tu conocimiento sobre derechos humanos y todo este tema, ¿qué debería hacer el gobierno de Nicolás Maduro para tratar de que esos venezolanos deportados a El Salvador y que están en esta cárcel, pues sean traídos a Venezuela? ¿Cuál es el trámite político, en este caso diplomático o a nivel de derechos humanos que un Estado, en este caso pues el gobierno de Nicolás Maduro, pero hablemos más bien como Estado, como Venezuela, debería hacer para traerse a esos venezolanos a su país? Bueno, ya lo había en febrero, de una manera displeciente, el gobierno de Nicolás Maduro daba por sentado que estos venezolanos, una deportación masiva, eran criminales, digamos, estaba avalando la acción de estos venezolanos, sin antes cerciorarse haya existido el procedimiento judicial penal que debe corresponderse para entonces proceder a una expulsión, a una deportación, a una extradición. Entonces, lo que ha estado, y fue un poco lo que pidió también en su momento el gobierno de Colombia, es, bueno, hay unas condiciones que deben ser extremos de ley para entonces proceder a la extradición o a la deportación, según sean los casos. Entonces, el llamado también al gobierno venezolano, que hemos visto también cómo va adaptándose a las narrativas del momento, porque en febrero los brazos, porque había una especie de entendimiento con el gobierno de la Blanca y hablaba de vuelta a la patria y había todo una narrativa de amistad y de cooperación. Pero es que esas mismas terminologías están desconociendo las propias obligaciones que tiene el Estado venezolano. Entonces hay una ignorancia o hay una clara violación, cumplimiento de los pactos internacionales, tanto de parte del gobierno de los Estados Unidos como en este caso del gobierno venezolano. Entonces, es una revisión caso por caso. Lo primero que hay que hacer es oponerse a las deportaciones masivas y luego hacer un seguimiento de qué fue lo que pasó efectivamente a la persona, si realmente a la legislación penal de este país, en este caso Estados Unidos, incumplió y en qué sentido se encuentra. Ahora, el tema de la extradición o de la ilegalidad no presupone un delito, porque recordemos que el origen de la migración y de los refugiados tiene que ver que son venezolanos que están en estampida buscando un mejor porvenir. Entonces, al encontrarse en el país tiene que procurar la manera de que tenga una identidad y que se vaya adaptando a las leyes nacionales y debe facilitar esos procesos migratorios. Entonces, no significa que si un venezolano entró en territorio estadounidense y no tiene, digamos, papeles, lo que llaman sin papeles, es un sujeto que está al margen de la ley, porque está entrado en unas condiciones que está prohibido por los convenios internacionales, como es la condición de migrante y la condición de refugiado, que Estados Unidos o cualquier otro país debe hacer respetar y debe de facilitar, en este caso, la inserción de esa persona o, en su defecto, de acuerdo a las políticas migratorias, bueno, planificar una vuelta que considere y que respete la humana de cada una persona. Entonces, como vemos, hay desconocimiento, incumplimiento, parte. Lo que nos corresponde a nosotros es señalar dónde está el abuso, dónde está lo que no se está haciendo bien. Y en este caso, hay que decir que el gobierno de los Estados Unidos no está haciendo bien en este caso y en nada contribuye, si se quiere decir, en nada contribuye, yo más bien que perjudica todo aquello que tiene que ver con la crisis multifactorial de Venezuela, porque son personas, muchas de ellas,
que pueden estar sujetas a estos procesos migratorios ilegales, arbitrarios, que son de familias que siguen en Venezuela. Y eso es lo que hemos visto con algunos testimonios de personas que pasaron por Guantánamo, que están en Venezuela, y bueno, los relatos nos indican precisamente eso. Estaban trabajando, estaban en una condición donde no tenían una formalidad de permiso de trabajo, pero estaban ayudando a su familia en Venezuela, enviando recursos, porque bueno, la situación en Venezuela es siglo de inseguridad alimentaria, de estabilidad política, de oportunidades de un empleo digno están garantizadas en este momento. Por eso es que no se puede, hay que cumplir el principio de devolución para no enviar de nuevo a estas personas que van a atravesar por crisis que por la generado traumas psicológicos, familiares, y que fue la raíz y la causa por la que hayan salido del país. Bueno, estamos escuchando a Óscar Murillo, director de la ONG Provea, en medio de la situación alarmante con respecto a la deportación de venezolanos a El Salvador. Aprovechamos para leer algunos de los comentarios que a esta hora se presentan en nuestro canal de YouTube. Saludábamos a Rosana Ruando, también a Camilo Neira, que dice: entrar de manera ilegal es un crimen. También Rudolf Chain, que dice: todos los delincuentes y criminales en el mundo deben ser sometidos a diferentes penas. Habla también Carlos Quinto, dice: qué vulnerables los derechos. Estas situaciones son las que merecen los antisociales. También aparece escribiendo en nuestro canal Liawan Naya. Así que en medio de todo esto, bueno, la gente se sigue conectando a nuestro canal de YouTube para poder expresar su opinión, para poder conversar acerca de este tema que ha comenzado este fin de semana y que tiene como principal arista ese vuelo de deportación masiva hacia El Salvador. Pues este tema sigue generando bastante divisiones, Octavio, a quienes nos están acompañando, gracias a quienes nos están compartiendo sus posiciones allí en nuestra señal en YouTube, en especial pues por lo que ha generado el tema de la presencia de grupos ilegales como el Tren de Aragua en Latinoamérica y ahora en Estados Unidos, porque finalmente se convierten en el titular, en la noticia del día, opacando a todos los miles de migrantes que sí están haciendo un proyecto de vida legal, que sí están cumpliendo con las normas de cada país. Por lo tanto, estos grupos, pues como lo hemos visto en Colombia, en especial en Bogotá durante incluso la última semana, varios casos de violencia relacionados con la presencia y la expansión que sigue teniendo este grupo ilegal, pues terminan opacando y sobre todo aumentando los estereotipos sobre los venezolanos que sí están trabajando legalmente y sobre todo trayendo, digamos, aportes para seguir construyendo sus proyectos de vida acá o en diferentes países en los que han llegado y han elegido para, digamos, rehacer sus vidas. Sin embargo, lo que decía nuestro invitado Óscar es muy importante, siempre hay que revisar caso a caso, porque lo que pasa con esas deportaciones masivas es que no permiten revisar de pronto diferentes reclamaciones, esperar casos de pronto de familias que tienen que ser separadas de sus diferentes integrantes que se quedan en Estados Unidos, por ejemplo, en los países de origen de las deportaciones, y por eso es importante pues aprovechar que hay una Carta de Derechos Humanos que están todos esos lineamientos y revisar caso por caso precisamente para evitar que por uno o por dos que son sí son delincuentes, que sí han cometido diferentes hechos en contra de la ley, pues terminen pagando personas que estaban en realidad rehaciendo sus vidas en estos países. Además hay mucha preocupación, ya lo contábamos la semana aquí, con el tema, por ejemplo, de la ciudad de Doral. Ahí se está venciendo en abril, se vence, digamos, esa primera vigencia del famoso TPS, por lo tanto son más los ciudadanos venezolanos que van a quedar desprotegidos ante el endurecimiento de estas medidas de migración por parte del gobierno de Donald Trump. Seguimos conversando con Óscar Murillo, director de la ONG Provea, que nos está hablando acerca de esta situación con lo respecto a este vuelo con deportados que llegó hacia El Salvador. Como decía el propio Óscar, hay que aclarar, sobre todo para la gente que se conecta en nuestro canal de YouTube, que cada caso debe ser tratado de manera individual. No todos los delitos pueden ser tratados de la misma manera. No una persona que comete un asesinato puede tener la misma relación de una persona que el único delito que cometió es entrar ilegalmente a un país. Por esa razón deben ser estudiados caso por caso. Óscar, nos venías contando acerca de toda esta situación y también te quiero preguntar qué han sabido de aquellas personas que han llegado a Venezuela, que llegaron antes en los vuelos de deportados y que iban a ser judicializados en principio también con respecto a si tenían o no casos, si tenían o no situaciones delictivas. ¿Qué se ha sabido a través de la ONG con respecto a estos diferentes temas?
Sí, la verdad es que hemos tenido contacto específico y hemos recogido testimonio al menos de tres personas que fueron en ese caso de personas que pasaron antes por Guantánamo y en los dos vuelos que allá han realizado entre Estados Unidos y Venezuela. Y bueno, se trata de personas, eh, unas, algunos ingredientes, digamos, en este caso, que también toca advertir, que con los tatuajes, con la fisonomía, con los cortes de cabello, que como lo decía la compañera, forma parte de una campaña de estigmatización que es muy peligrosa porque precisamente no solamente estigmatiza, sino que también genera unas consecuencias perversas como lo hemos visto. Entonces, personas que porque tenían un tatuaje o por su corte de cabello, bueno, han sido ellas incorporadas a estos grupos de la deportación. Entonces hemos estado en contacto con al menos tres de estas personas que ya están en sus hogares de vuelta, sobre todo del interior del país, y bueno, nos contaban todo lo que transcurrió durante todo este tiempo. Además, estamos hablando de situaciones pues de mucho temor, de mucho miedo, donde ellos no sabían precisamente hacia dónde los trasladaban. Ellos se enteraron, digamos, que estaban en Guantánamo muchos días después, precisamente cuando en el avión que los traía hasta Caracas, Venezuela. Entonces, es decir, aquí la clave para analizar y para interpretar lo que está ocurriendo es que estos traslados, bien sea para Guantánamo o para El Salvador, están blindados de garantías del debido proceso. Y eso es lo que una organización de derechos humanos debe exigir en este momento, al igual que los medios de comunicación, que se cumplan los extremos de ley que establece el principio de no devolución, que haya respeto al debido proceso y que de la política migratoria coincidan también con un marco de de cumplimiento de los derechos humanos que no fueron inventados de hace 2 días. Forman parte, digamos, de los grandes acuerdos que a esta comunidad internacional para evitar tantos abusos cometidos por parte de las autoridades en este caso, de parte de los Estados Unidos. Sí, Óscar, antes de despedirte, cuando hablas, digamos, de esas garantías de debido proceso, de derechos humanos, de garantizar todo un buen, digamos, juicio en este caso, ¿en Venezuela se podría garantizar eso? Digamos, hemos visto muchísimas y constantes denuncias en los últimos años de precisamente eso, la falta de un debido proceso cuando hay detenciones por cualquier motivo. ¿Sería, digamos, si habría garantías de que en este caso lleguen quienes sean deportados, si posiblemente si sean integrantes del Tren de Aragua o que hayan cometido algún delito, si hay garantías de que sean, digamos, debidamente procesados y paguen precisamente por los delitos que han cometido en Venezuela? Bueno, ya vamos a retomar la comunicación, precisamente porque esa es una de las preguntas que más se hacen. Óscar, no sé si nos escuchas ahí o alcanzaste a escuchar la pregunta que tiene que ver sobre si hay garantías para ese mismo debido proceso que se pide en cualquier país, pues se cumple en Venezuela teniendo en cuenta las denuncias que hay en contra del sistema judicial de ese país. No hay garantía y debemos ser responsables en esto. Parte de la crisis medular que es a Venezuela y la migración de millones de venezolanos tiene que ver que no tenemos un poder judicial independiente, no tenemos un político que actúe conforme a criterios de independencia, de eficacia judicial. Bueno, por eso nos duele tanto esta situación que está ocurriendo, porque ya no solamente es lo que atravesamos en el territorio venezolano, no hay garantías judiciales por las más de 2.000 detenciones arbitrarias que ocurrieron posterior a las elecciones presidenciales, las desapariciones forzadas. Todo esto lo hemos denunciado, es decir, una situación más bien que se ha profundizado en materia de ausencia y falta de garantía del Estado de Derecho en Venezuela. Entonces, nos duele que también entonces nuestros connacionales, digamos, sufran de esta ausencia del Estado de Derecho fuera del territorio venezolano, porque entonces hay una doble victimización. En concreto, no hay garantía, parte, digamos, de lo que nosotros como venezolanos anhelamos en
en el futuro inmediato es que hay una recepción, que hay una restitución de las instituciones, que haya, digamos, recompensa a la democracia, y eso pasa por garantizar un poder judicial absolutamente independiente del poder ejecutivo, que en este caso encabeza Nicolás Maduro. Oscar, muchísimas gracias por todo este tiempo, por la información, por haber estado con nosotros y aclararnos toda esta situación. Estaremos muy pendientes de lo que sigue sucediendo y por supuesto tienes las puertas abiertas de Venezuela al día para cualquier otro tema. Así que bienvenido siempre y muchas gracias. Está con nosotros Marelis Cacique, es familiar precisamente de una persona deportada que ha podido reconocer a su familiar, que ha podido entrar en esta disyuntiva con respecto a su familia y evidentemente es un testimonio muy pero muy importante. Marelis, bienvenida a Venezuela al Día, ¿cómo está? Ok, gracias a usted por este apoyo tan grande y ser réplica y ser la voz de nosotros que necesitamos mucho que el mundo sepa lo que está ocurriendo de esta injusticia. No, al contrario, Marelis, bienvenida. Tienes las puertas abiertas siempre de Venezuela al Día y lo primero que te queremos preguntar es eso, ¿cómo lograste identificar a tu hijo en medio de todo lo que está sucediendo con los venezolanos deportados? A mi hijo lo reconocen sus hermanos, porque ellos sí buscaron entre todas las noticias, y lo buscaron hasta que lo encontraron y lo reconocieron por el tatuaje en el brazo, por sus tatuajes del brazo. Hasta acá, Marelis, no han podido establecer comunicación con él, no tienen certeza de cómo está todavía. No. Y hasta el momento el gobierno de El Salvador no se ha pronunciado, no ha dicho el listado de los venezolanos que tiene allá en esa cárcel. Ha hecho un silencio y nosotros en realidad no sabemos en qué condiciones se encuentran nuestros familiares, en qué base, en qué se basaron para llevarlos allá como unos criminales. ¿Por qué él los tiene allá? Si ellos deberían estar aquí en Venezuela. Si tienen una orden de deportación, lo que procede es enviarlo a su país de origen. Sí, Marelis, yo te quería consultar sobre tu hijo, él cuando llegó a Estados Unidos, él cuando ingresó, la última vez que tú hablaste con él, ¿cuándo fue? ¿Qué te dijo en estas últimas horas antes de que fuera montado en ese avión? Cuéntanos un poco de lo que tú has podido hablar con él o sus hermanos pudieron hablar con él. Ok. Bueno, yo soy la que estaba hablando los últimos días con él porque realmente eso eran las llamadas que le daban en el centro de detención y prácticamente él siempre me llamaba a mí. Y bueno, lo último que nosotros supimos hasta el final es que lo iban a traer para Venezuela. A él hicieron firmar, de hecho, su papel como de un castigo por 10 años, que él no iba a ingresar a ese país. Le entregaron su fotocopia de cédula de identidad y sus pertenencias. Entonces, eso también es lo que yo no comprendo. Si tú vas a mandar a una gente para El Salvador como un criminal donde allá no necesita sus pertenencias, donde para qué le vas a dar un castigo, sí. No comprendo esa parte. Entonces, le dijeron, claro, los engañaron. Le hicieron creer que los iban a enviar para acá con sus cosas, cuando en realidad lo que ellos estaban tramando era enviarlos para El Salvador. ¿Me entiendes? Te entendemos. Ahora cuéntame un poco de tu hijo. Él cuando llegó a Estados Unidos, él por dónde entró, Okay. él cómo viajó, él qué hizo en todo este tiempo, cuánto tiempo estuvo allá, porque entendemos que no estuvo detenido todo este tiempo, sino en los últimos meses o semanas. No. Yo voy a tratar de ser un poco breve y lo voy a resumir así seguidito. Mi hijo entró por Piedras Negras el 18 de diciembre. Mi hijo pide como quien dice, mi hijo entró por un canal humanitario el 18 de diciembre del 2023. Fue procesado y fue liberado el 25 de diciembre del 2023. Lo liberan, lo dejan en Denver. En Denver, unos amigos que ya eran barberos, que sí están estables allá y ellos entraron de manera legal, lo van y lo buscan y lo ayudan. Lo recogen y lo llevan hacia Longwood, Texas. Lo llevan hasta allá. Desde ese entonces, Francisco siempre ha trabajado, es barbería. Francisco no ha trabajado otra cosa sino es barbería. Entonces, ellos lo radicaron en una casita, le dieron empleo y bueno, Francisco le pautaron una cita con el juez, como su presentación ante el juez, los primeros días de febrero.
en Dallas. Francisco no consiguió la dirección y perdió su cita. A los 2 días, Francisco dice, voy para ICE a entregar este teléfono, que era un teléfono que les dan a ellos cuando los procesan. Y llega a ICE y él pensó que iba a ir a reprogramar su cita. Y en ICE lo dejan detenido cuando lo visualizaron que tenía 2 tatuajes. Uno en la mano, que es una flor, y una corona que dice paz aquí atrás de la oreja. Lo dejan detenido en Paraileran, Alvarado, Texas. Su corte aparecía en el sistema que iba a ser en el 2027. Mientras estuvo detenido allí, en un mes se le adelantaron. El juez lo recibe el 15 de abril del 2024. El juez le pregunta, ¿tienes miedo de volver a tu país? Y su respuesta fue, no, yo no tengo miedo de volver a mi país. Devuélvame para mi país. Yo le firmo su orden de deportación, ya que Francisco se sentía como agobiado porque estaba detenido, estaba allí en ese lugar y ahí las horas pasaban lentas y escuchaba testimonios de mucha gente que decía, no, este país no es garantía para nadie, uno se viene para acá a trabajar a buscar la plata. Y bueno, él dijo, no importa, yo firmo mi orden de deportación para la fecha del 15 de abril. El 22 de abril del 2024, el juez lo libera. Le da su liberación en Dallas, en la oficina de Dallas. Él fue, firmó todo, hizo su protocolo y le colocaron un grillete en el pie. Le colocaron su grillete en el pie el 22 de abril. Bueno, nos alegramos mucho. El oficial le dijo, te damos una oportunidad, no eres un peligro para la sociedad. Porque, bueno, lo habían investigado, él no tenía delito. Y le dijeron, no eres un peligro para la sociedad, solamente tienes que esperar tu deportación, porque en ese entonces no habían deportaciones. Bueno, desde ese entonces todo transcurrió normal. Él tuvo como 4 presentaciones con ICE, siempre tuvimos, bueno, yo tuve miedo porque la mamá es que somos más miedosas. Sin embargo, siempre todo transcurrió normal. Él fue, se presentó, firmó y todo normal. 4 visitas. Recibía llamadas monitoreadas donde le preguntaban, ¿hay medicamentos? ¿Tienes alimento? ¿Estás abrigado? ¿Hay algún centro médico cerca? Esas eran las preguntas que le preguntaban a él, siempre monitoreadas. Todo transcurrió normal desde ese entonces. Pasó su Navidad tranquilo, todo normal. Cuando llegue enero, que viene la toma de posesión del gobierno de Trump, las noticias no eran nada alentadoras para los venezolanos y ya estábamos empezándonos a preocupar y estábamos como asustados. Pues, sin embargo, yo le dije a él, no, hijo, tranquilo, porque yo veía más las noticias que él, porque él siempre estaba trabajando. Y yo le decía, quédate tranquilo, hijo, que el gobierno dice que la prioridad es los criminales, los que hayan cometido delito allá. Y tú no tienes problema, hijo, a ti lo que te viene es tu deportación. Prácticamente, yo quiero decir eso. Nosotros confiamos en el sistema, nosotros no irrespetamos nada. Mi hijo no irrespetó ninguna de las normas que ellos le colocaron. Ellos fueron los que violentaron su integridad y su seguridad y no le dieron su beneficio a él expresarse y no le respetaron su debido proceso. Entonces, bueno, en Longwood, Texas, hicieron como una especie de redada. Empezaron como a pedir documentación. Uno de los compañeros de él del lugar del apartamento, bueno, voy a notificar esto también. Francisco hizo un cambio de residencia, él mismo en Longwood. Él vivía en la casita pequeña, pero él se alquiló un apartamento. Y él lo notificó ante ICE que estaba haciendo un cambio de residencia. Y su correo y todo. Él hizo todo porque él nunca se escondió, nunca tuvo problemas. Entonces ellos pidieron documentos y el muchacho que era su compañero del apartamento le dijeron documentación. Y él le dijo, en este momento no la tengo, pero la tengo en mi residencia, porque ese muchacho sí estaba legal. Él entró por paro humanitario. Cuando llegan a la residencia preguntan, ¿tú estás solo? Y él le dice, no, yo no estoy solo, yo vivo aquí con un compañero. Ajá, ¿y tu compañero dónde está? Él está en su habitación. Llama a tu compañero. Entonces lo llamaron. Cuando él salió le dicen, ¿dónde está tu documento? Y él le dice, no tengo.
Y él dice, no, lo que pasa es que yo tengo una orden de deportación. Y entonces le ven que tiene el grillete y dice, bueno, tú vas detenido. Y se lo llevaron. El 6 de febrero del 2025 se lo llevaron. Y nosotros pensamos que, bueno, su deportación y que él tenía que venir a Venezuela, porque él no es ningún criminal, él no pertenece a ningún tren de Aragua y ninguna pandilla, él no pertenece a nada de eso. Y quiero hacer énfasis en esto. Él entró solo a los Estados Unidos, él fue procesado solo. Él le tomaron sus huellas allá, ellos saben quién es él, porque él no era un inmigrante ilegal, él es ilegal, pero no un indocumentado que no sabían quién era. Ellos sabían quién era Francisco. Y no pueden venir a decir si entró como persona sola y fue procesado solo y estuvo detenido solo y le dan una oportunidad y lo liberan solo, porque ahora lo pluralizan y dice que ellos pertenecen a bandas delictivas y son pandilleros en plural. Si mi hijo no pertenece a nada de eso y tampoco entró en grupo con nadie. ¿Me entiendes? Sí, sí. Marelis, estamos hablando precisamente con usted sobre este caso, la denuncia que usted hace del caso de Francisco Javier García, que fue uno de los deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador, supuestamente porque hacían parte de un grupo criminal, pero como usted lo decía, no hubo ninguna oportunidad de defensa, de explicar y de sobre todo demostrar que había seguido muy bien el proceso durante su estadía por Estados Unidos. Desde ese 6 de febrero, ¿usted se ha comunicado de pronto con alguna otra familia? ¿Ha tenido contacto con más familias en Venezuela que saben que sus integrantes han sido deportados de manera irregular, acusados falsamente de ser parte de un grupo ilegal y que pues no tienen mayor información ahora, como lo pasa hoy con su hijo? Claro, claro. Nosotros hicimos un grupo. En realidad aquí en Venezuela ya esto ya no es como cuando al comienzo, cuando pasó la situación en el 2024 con Francisco, que yo busqué información y no la había. Ahorita sí, ya esto es una situación que ha tocado a muchas familias venezolanas, a muchas personas. Y bueno, nosotros tenemos unos grupos pequeños, pues, pero sí hay bastantes personas y que bueno, a lo mejor yo estoy un poquito más adelantada porque yo inmediatamente busqué apoyo en las redes, ¿verdad? Y ellos también necesitan que sean oídos y ellos necesitan pedir por sus familiares. No se trata nada más de pedir, se trata de exigir al gobierno de Salvador que nos dé respuesta y que nos devuelva a nuestros familiares para Venezuela. Sin embargo, ya no estamos tan solos porque nuestro representante aquí, nuestro presidente, que es el presidente que está acá en Venezuela, ya él se pronunció y bueno, le corresponde a él diplomáticamente y políticamente ese representante a nivel internacional de nosotros los venezolanos, porque yo puedo ir allá, pero a mí no me van a prestar atención, ¿me entiendes? Marelis, ¿cuándo fue la última vez que pudieron hablar con él? Digamos, nos acabas de contar la historia de cómo terminó siendo deportado o entre comillas judicializado, de cómo fue su caso, nos los contaste y nos los explicaste muy bien. Pero ¿cuándo fue la última vez que ustedes hablaron con él como para tener certeza de que a partir de ese momento no podían comunicarse más con tu hijo? El sábado 15 de marzo. Ese día a las 10 de la mañana, ya hasta allí fue la última comunicación que yo tuve con él. ¿Y él en ese momento qué les contaba? Digamos, ¿cómo fue esa llamada? Eso, que Dios, me voy para Venezuela. Ya vamos saliendo y lo que había era una alegría porque él iba a volver a su casa. Marelis, ¿cuántos hijos tiene usted? 3 más con él, son 4. Y en este momento son los hermanos los que están tratando de comunicarse, los que están haciendo también esta campaña a través de redes sociales como para generar este ruido y que en realidad puedan no solo comunicarse con él, sino tener información real de su estado, ¿no? Claro, sí. Lo que pasa es que mi hijo que está más apoyándome en el sentido de contactar, buscar información, que alguien se pronuncie referente a su seguridad, saber cómo se encuentra. Él está trabajando ahorita y llega como a las 6 de la tarde porque tenía que ir a trabajar. El día de ayer faltó su trabajo
pero así mismo estamos unidos en familia, ayudándonos a buscar maneras de respuesta, información sobre nuestro familiar. Marelis, ¿alguien del gobierno se ha comunicado contigo? ¿Alguien del gobierno, alguna autoridad del Estado o contigo, con otro familiar, para tener más detalles sobre el caso de tu hijo? Sí. El día de ayer, aquí en mi casa, conmigo se comunicó un ministro de Cultura y habló con él, y el día de ayer me enviaron unas personas para mi casa para entrevistarme. Y el día de anoche, el señor Diosdado Cabello me mandó una nota de voz reiterándome su apoyo, pues como venezolana, que él nos va a ayudar, como venezolano nos va a ayudar. El día de hoy hubo una marcha en Caracas en apoyo a todos los venezolanos, porque a todos los que nos está pasando lo que nos está pasando, pero yo no pude asistir. Y en esta reunión que me dijiste que tuviste con un enviado del ministro de Cultura, ¿qué te piden? ¿Te piden datos de tu hijo? Toda esta información de cómo viajó, qué supiste de él, o sea, más o menos para armar un caso. Sí. Ellos me preguntaron eso, me preguntaron todo desde el comienzo, y yo, de hecho, hasta anoche yo le facilité lo que tenía a la mano de él como una identificación de aquí del país, pues, y bueno, hasta ahora sí, ellos también me han respondido, pues, o sea, y le han respondido a la gente aquí, porque es el proceder, o sea, es el proceder que hay. Ahí tiene que haber algún representante de manera legal que nos represente en alguna parte, y bueno, les corresponde a ellos, y bueno, estamos esperando a ver qué respuesta se da. Marelis, muchísimas gracias por el testimonio. Estamos muy pendientes de la suerte de tu familia, de tu hijo, evidentemente de todos los venezolanos que están en esta condición, y aún sin poder establecer a ciencia cierta cuál es la regularidad de cada uno de los venezolanos que terminaron deportados en El Salvador. Así que tienes las puertas abiertas de Venezuela al Día. Evidentemente estaremos muy atentos a tu caso, y muchísimas gracias, como te digo, por el testimonio. De entrada, de los venezolanos a los Estados Unidos, un tema que evidentemente ha generado muchísimo nerviosismo, muchísima preocupación, van rumores de un lado y del otro, y por eso tenemos con nosotros a Yesenia Iahona, abogada de migración, que nos acompaña a esta hora para hablar sobre este punto y evidentemente otros que tienen que ver con los venezolanos y con la migración. Yesenia, buenas tardes, bienvenida a Venezuela al Día. Muchas gracias por la invitación. Es Yesenia Iahona. Iahona, perfecto, Iahona. Gracias por la corrección. Yesenia Iahona. Yesenia, en principio, ¿qué nos podrías contar de esto que sucedió el fin de semana y que empezó a correr? Sobre esa posible restricción de nosotros los venezolanos, de entrada de nosotros los venezolanos a los Estados Unidos. ¿Qué le podemos contar a la gente para aclarar el tema y para entender realmente si eso puede convertirse en una ley o no? Ok, primero que nada, lo que ha estado rodando ha sido un borrador, de hecho que así mismo lo mencionó el New York Times en su publicación, que dicen que es un borrador. Un borrador no significa que sea la noticia final. No hay ningún pronunciamiento final o oficial del gobierno hasta hoy, 1:42 de la tarde, hora Miami. ¿Ok? Sin embargo, es posible que esto sí vaya a ocurrir y sí vaya a existir esa publicación o pronunciamiento del gobierno en relación a la restricción de este listado de países que pareciera que está incluso dividido por colores, el rojo, anaranjado, etcétera, dependiendo de la cantidad de restricciones que irá a imponer al gobierno a estos países, incluyendo a Venezuela. Ahora bien, esto ya ocurrió en el pasado, en la administración del presidente Trump anterior. Él hizo este mismo travel ban. Esto fue incluso detenido en 3 ocasiones por jueces federales en el país, y solamente quedó una cuarta versión, que fue la que, vamos a decir, llegó a implementarse y tuvo efecto hasta que el expresidente Joe Biden la quitó de funcionamiento. ¿Qué puede pasar? No sé, todavía hay que esperar hasta que haya un pronunciamiento oficial donde hable exactamente de quiénes pueden entrar, quiénes no pueden entrar de esos países, sea una restricción del 100%, porque en la anterior
que fue la que quedó con vida después de los diferentes retos judiciales. Venezuela fue afectada solamente cuando eran o miembros del gobierno de Venezuela o familiares de miembros del gobierno de Venezuela. No era para todo el mundo, pero esa era la anterior. No sé si esta que viene va a ser exactamente igual o si viene con algún tipo de diferencia. Sí, Yesenia, en esa medida, digamos, ¿cuál sería entonces el impacto? En este caso, digamos, lo explicabas muy bien en la primera administración Trump, pues intentó hacerlo en varias ocasiones, pero finalmente solo aplicó hasta cierto punto. Pero esta vez estamos viendo, digamos, una administración mucho más fuerte endureciendo esas medidas de migración, sin importar incluso el llamado de entidades internacionales. ¿Cuáles podrían ser esas afectaciones? Ya hemos hablado de la preocupación por el TPS, hemos hablado también de la preocupación por esas deportaciones masivas, pero ¿qué afectaciones tendría entonces ya en este caso para los ciudadanos venezolanos que quieran ingresar porque o tienen un empleo o tienen familias y lo están haciendo de manera legal? Mira, como te digo, hay que esperar a que esto sea publicado y que sea oficial. Por ahora sería básicamente especular sobre el contenido de qué va a traer esto. Y si es verdad, es una administración que viene de alguna manera sobrepasando algunos límites incluso constitucionales. Sin embargo, así mismo como se ha ido por encima de los límites, también ya hay muchos jueces federales que le han detenido este tipo de órdenes ejecutivas. Incluso la del sábado, que ustedes comentaban previamente sobre los vuelos a El Salvador, la había detenido ya un juez, pero el alegato del gobierno es que la detuvo vía telefónica, no era una orden o una instrucción escrita, y por esa razón el gobierno no le prestó atención y igual ejecutó los vuelos. Sí, doctora Yesenia, yo le quería preguntar si hipotéticamente llega a ser legal llega a darse esta ley y es completa, es decir, en el peor escenario contra todos, no contra integrantes del gobierno, sus familiares, como fue en el pasado, independientemente de que un venezolano tenga una visa vigente, que haya sido tramitada legalmente, que tenga, no sé, 2 años de haber sido tramitada y le queden 8 años, porque son 10 años normalmente a un venezolano que le dan con una visa de turista, esa visa queda anulada, simplemente, si hay una medida de este tipo. O sea, esta medida estaría por encima de esa visa. Claro, claro. Si la medida es para todo tipo de visado temporal, por ejemplo, de personas que quieran entrar al país con visas de inversión, visas de estudio, visas de transferencia de ejecutivos, visas de turista, si es así, si ese es el contenido, esas visas van a quedar canceladas. La persona no va a poder entrar al país. O sea, entonces le repregunto, ¿podría ser específico hasta cierto punto? Así como antes era a un tipo de persona, puede ser a un tipo de visa. Quizás turista sí, pero de inversionista no. O sea, puede ser de diferente manera esta posible ley. Correcto, correcto. Hay que esperar, por eso es que yo digo que hay que esperar que salga el anuncio para ver quiénes están sujetos. Si es todas las personas de esa nacionalidad con cualquier tipo de visado temporal o son algunos tipos de visados los que se van a ver afectados o si va a haber un escrutinio más alto para poder procesarlos. Eso no lo sé. Y en su conocimiento que maneja este tema, disculpa, en su conocimiento que maneja este tema, ¿qué país en este momento tiene mayor restricciones hacia Estados Unidos y en qué se basa más o menos? ¿Conoce más o menos algún caso específico? Bueno, de Latinoamérica, el primero que estoy viendo es Venezuela. Realmente ningún otro país de Latinoamérica tiene ningún tipo de restricción. Venezuela y Cuba, porque son los dos países que están en la misma situación. Y en el borrador que sacó publicado el New York Times aparecen también los dos países, incluso con el código rojo arriba, lo que tal vez es una restricción bastante amplia la que le va a aplicar. Y como bien sabemos, por ejemplo, en Venezuela hay muchísimas personas que son también de nacionalidad siria, y Siria está dentro de los países con la restricción, es decir, no podrían de alguna manera, si tengo otro pasaporte de la otra nacionalidad, hacer uso. Hay que esperar un poco que salga la ley como tal, que es lo que va a pasar, y los retos federales que vendrán posteriormente, porque además yo creo que nos están tomando a todos en un mismo plato y considerándonos como que somos los venezolanos una invasión, vamos a llamar, mira, salieron confetis, salió una invasión al país de un grupo terrorista y no necesariamente es así, o sea, definitivamente no. Doctora, ¿hay algún tipo de antecedente cercano a un país que haya tenido una restricción completa para entrar a los Estados Unidos? Porque
digamos, uno entiende que este tipo de situaciones se dan a veces con diferentes países y con situaciones muy particulares, como lo decía ya con Venezuela, con gente que está ligada al gobierno, familiares, pero ¿hay algún antecedente que usted conozca reciente de un país que tenga la negativa 100% de sus connacionales de entrar a los Estados Unidos? Mira, recientemente, la verdad no conozco de ningún país que ningún nacional pueda entrar aquí a Estados Unidos. La verdad no lo conozco, ni siquiera países que han estado en su momento en guerra o países que han estado, sabes, en medio de situaciones de conflicto con Estados Unidos se les ha prohibido. Tal vez ha subido el escrutinio para ciertos visados, la revisión es mayor, pero no necesariamente una prohibición tan generalizada, además, porque prohibirle a todos los nacionales de un país la entrada a Estados Unidos me parece que es un tema bastante drástico. Sí, señora abogada Yesenia, en este caso, en ese día a día que ustedes han evidenciado, digamos, lo hablamos, mucha especulación, mucho temor sobre si van a aplicar o no las medidas. ¿Qué han encontrado ustedes, digamos, cuando en este caso los ciudadanos venezolanos se acercan a ustedes a preguntarles qué dudas tienen, cuál es el temor principalmente y qué ha generado esto en especial en quienes ya llevaban varios años y habían hecho sus proyectos de vida allí en Estados Unidos? El temor mayor es para las personas que están afuera, que tienen visa de tal cual ustedes lo estaban mencionando al inicio, visa de turismo, por ejemplo, y tienen familiares aquí. ¿Cómo harían si quedan vetados para entrar al país de visitar a los familiares que ya están aquí? Porque al ser de viaje, si tomamos la palabra exacta y la frase completa, si es de viaje, entonces es para entrar al país, en todo caso, ¿no? Serían los que están afuera y ese es el mayor temor. Incluso hay personas en procesamientos de visa de peticiones familiares, ya peticiones de visa a nivel consular, visados aprobados ya a punto de entrar y esa es la mayor preocupación. Si esto entra en efecto, ¿qué hacen? Tienen que adelantarse, no se pueden arriesgar a entrar, tienen que esperar a que un juez revise si la medida es constitucional o no. Ese es el mayor temor. Doctora, me pregunta, por ejemplo, la gente que, yo sé, evidentemente, como usted decía, todo esto es especulación. Falta un proceso para que esto termine siendo un tema legal e incluso, y me corregirá usted, ese proceso todavía, por más de que se dictamine una ley, tiene un proceso que le permitiría o no tener validación legal, porque usted nos contaba que en la anterior gobierno de Donald Trump se hizo de esta manera y luego fue detenida. Pero me pregunta gente, por ejemplo, que si esto ocurriría, ¿qué pasaría con la gente que tiene doble nacionalidad? Por haber nacido en Venezuela, ¿la otra nacionalidad no le funcionaría o cómo sería en este caso? Mira, no lo sé, no sé cuál sería el tratamiento que le darían, pero yo entiendo que si yo tengo una doble nacionalidad y yo uso mi pasaporte o mi documento de viaje para entrar al país con la doble nacionalidad, es posible que dejen a la persona entrar porque no es otro país que está vetado. Sin embargo, al tú haber nacido, por ejemplo, en Cuba o en Venezuela, hablando en específico de los países más cercanos que tenemos aquí, ¿ok? Podría ser que también le apliquen el mismo veto, porque si la persona nació ahí es nacional de ese país. Hay que esperar a que salgan las medidas y digan cuál es el tratamiento que se le daría y hasta dónde se expande, ¿no? Porque yo pensaría que una persona con doble nacionalidad, por ejemplo, venezolana, española, pero nació en Venezuela, definitivamente está dentro de los países vetados. Sí, doctora, yo le quería cambiar un poquito el tema sobre el tema de los deportados a El Salvador, que ha sido noticia pues aquí en Venezuela y seguramente en Estados Unidos por las imágenes, la manera, la forma. Hubo este veto de un juez federal que ya Estados Unidos dijo que cuando el veto llegó era muy tarde, ya el avión estaba fuera del territorio estadounidense. En su opinión jurídica, este proceso, ¿usted cree que tuvo irregularidades en algún punto o está bien hecho? O sea, usted, más bien su opinión jurídica, más allá, o sea, el tema pues, jurídico que usted maneja de la migración, ¿cómo ve esto que ocurrió con los venezolanos, estos cientos de venezolanos llevados ahora a El Salvador, a un tercer país, ni siquiera a Venezuela, ¿no? Primero, y es mi humilde opinión, yo pienso que quién verificó realmente que esos venezolanos que están en una cárcel de máxima seguridad sean miembros del Tren de Aragua, número uno, que es el grupo que el gobierno del presidente Donald Trump ha agregado a la lista de terroristas, número uno.
Segundo, al no haber un debido proceso que está estipulado en la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ¿ok? No se pasó por todos los filtros y todo el procesamiento para hacer las verificaciones correctas y asegurarse de que las personas que fueron trasladadas sean realmente miembros de este grupo y el gobierno tenga, vamos a ponerlo entre comillas, razones suficientes para querer expulsarlos a El Salvador. Entonces, eso es la parte que más me preocupa. Ya el tratamiento que le den a El Salvador, si son personas del Tren de Aragua o de algún otro tipo de pandilla, ya será cuestiones del gobierno y cómo ellos le hacen el tratamiento a estas personas. Pero realmente lo que más me preocupa es que allí posiblemente hayan personas que no están 100% verificadas y confirmadas porque es que no les dio tiempo. Cuando no se pasa por toda la cantidad de audiencias y un juez federal determina la deportación de una persona que está estipulado, el gobierno al hacer deportaciones masivas, dentro de esas deportaciones masivas pueden haber personas que estén allí tal vez y no necesariamente sean miembros de este tipo de pandillas. Estamos conversando con la doctora Yacena Iacona, abogada de migración, sobre diferentes temas. Por supuesto, el principal, el tema que corrió este fin de semana y que tiene que ver con una posible restricción de entrada de venezolanos a los Estados Unidos. Doctora, también en la semana habíamos conversado sobre un punto muy particular que tiene que ver con la ciudad del Doral, en Miami, en los Estados Unidos, que hoy es la ciudad con mayor cantidad de venezolanos viviendo en ese país, y que en principio están a la expectativa también de todo lo que pueda suceder con el vencimiento del TPS dentro de muy poco tiempo, con lo que significaría una salida también masiva de venezolanos que quedarían ilegales dentro del propio país. Ustedes que están dentro de los Estados Unidos, que están ahí muy cerca de la comunidad venezolana, ¿cómo están manejando este tema? ¿Cómo están ahorita manejando esta información? Sí, de hecho, el tema se está manejando es sencillamente esperar hasta la audiencia que está el 24 de marzo del 2025 pautada, donde un juez se va a pronunciar y en ese pronunciamiento determinará qué medida va a tomar. Probablemente hagan una medida preventiva de extender temporalmente el TPS, suspender la cancelación de no extensión del TPS y con eso va de la mano la autorización de permisos de trabajo para las personas que tienen el beneficio del TPS hasta que el juez tenga los soportes completos, pueda recibir también la información del gobierno y revisar si la medida tomada por el gobierno de no extender el TPS a los venezolanos es constitucional o no, si el gobierno tenía los poderes completos o no. Ya el juez lo definirá, pero probablemente lo va a definir ya más a futuro, porque no ha tenido el tiempo suficiente para revisar todas las evidencias pertinentes. Doctora, muchísimas gracias. De verdad ha sido muy interesante poder escucharla, tener claridad sobre estos diferentes puntos, diferentes temas. Y nada, por supuesto estaremos atentos para, si esta información se convierte en realidad, poder discutirla con usted y saber qué le va a pasar a los venezolanos que sean incluidos en esta restricción. Así que muchísimas gracias y bienvenida siempre. Bueno, justo Santiago está tocando el tema de Chevron, lo que habíamos conversado en el inicio del programa, la posibilidad de no cerrar operaciones en Venezuela el próximo mes de abril, extender esta situación. Vamos a conversar con Rafael Quiroz, experto petrolero venezolano, que seguramente nos puede poner más claro el tema sobre la mesa. Rafael, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, buenas tardes, muchas gracias, muy amable. Disculpen las circunstancias en que se da esta entrevista, pero la verdad que tuve que salir de imprevisto a una reunión de almuerzo y bueno, ya llegué al lugar, quiere decir que no estoy manejando, pero estoy dentro del vehículo, dentro del carro, pues. No se preocupe, Rafael, un gusto escucharlo y obviamente tener su testimonio y que nos pueda explicar lo que puede significar este pedido de Chevron, de extender la posibilidad de no cerrar operaciones en Venezuela el próximo mes de abril. ¿Qué podría significar esto para el país y si esto podría confirmarse al final? Bueno, yo imagino, por supuesto, que eso va a ser es cuestión de firmarlo. Yo no estoy muy seguro de eso. Lo que pasa es que Estados Unidos ahorita Chevron debe estar siendo sometido a muchas presiones por parte de las empresas específicamente
Chevron tiene un gran lobby en la Cámara de Representantes y creo que un poquito más de lobby en el Senado, ¿no? Pero el hecho cierto es que 30 días para que una empresa petrolera esté produciendo la cantidad de barriles que esté produciendo, por muy poco que sea, 30 días, bueno, un poco el sitio en forma nariciada y siga, ¿no? A mí me pareció sorprendente porque yo sé que la mayoría de las empresas petroleras levanten, incluso sin ser por medidas judiciales, ni mucho menos, ni bajo presión, levantan circo, por decirlo así, en no menos de 90 días, 120, algunas se toman 6 meses, entonces a mí me pareció muy poco, pero bueno, lo importante acá es que Trump está decidido a instrumentar eso, que es simplemente anularle la licencia 41A que tiene Chevron. Es bueno destacar lo siguiente, que en noviembre del año 2022, cuando se aprobó esa licencia, se aprobó con cierto límite, con 2 límites. El primer límite era la primera condición era que no pagaban ni regalías, ni impuestos sobre la renta, ni tampoco pagaban dividendos. Y segundo, que eso llegaría hasta el momento en que Chevron se autocobrara los 3.100 millones o 3.200 millones de dólares que le debía PDVSA a Chevron. Y eso fue así. Eso quiere decir que en el año 2023, en honor a la verdad, Venezuela no recibió un centavo de dólar por la permanencia, por la explotación del petróleo de Venezuela, que en aquel momento ese año fueron 147 mil barriles, lo máximo que se sacó. Y ellos terminaron de pagar esa cuenta en mayo del año pasado, así que a partir de mayo, PDVSA dijo, bueno, venga para acá, ustedes ya se autocobraron, ahora nosotros sí vamos a cobrar regalías, impuestos sobre la renta y dividendos. Eso fue lo que no le gustó a Mr. Trump, porque esos fueron ingresos que Venezuela recibió, y entiendo que buena parte o casi todo, bueno, la mayoría, lo invirtió en la campaña electoral del 28 de julio pasado. Doctor Quiroz, sí, doctor Quiroz, quería preguntarle, precisarle, a ver si entendemos bien. ¿Quiere decir que ya la deuda que tenía Venezuela con Chevron ya fue saldada, si nos basamos en esto que usted nos está diciendo? En junio ya estaba más que saldada. Entonces, pero Chevron siguió activando acá, siguió allí, y por eso fue que algunos decían que Chevron estaba violando la licencia 41, donde se le prohibía a él pasarle dinero, o mejor dicho, dólares, ingresos a petróleos de Venezuela, y que había violado tal disposición. La verdad que no, la verdad fue que no la violó, solamente se cobró, y bueno, y esa no era una deuda infinita tampoco. Entonces le quiero precisar. En un año. Exacto, se paga la deuda. Entonces le quería precisar si entonces el gobierno señaló cuando la licencia 41 fue anulada por la 41A, que le daba 30 días a Chevron para irse de Venezuela, 30 días que vencen el 3 de abril. El gobierno respondió, de las respuestas que dio, era que se daba un tiro en el pie a Estados Unidos, que esto afectaba más a Chevron que a Venezuela. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Se afecta más Chevron que Venezuela en caso de que termine saliendo del país? Yo no creo. En todo caso, a Chevron puede afectarle algo, pero no a Estados Unidos. Estados Unidos es un monstruo del comercio mundial de los hidrocarburos, que en este momento está consumiendo diariamente más de 20 millones de barriles. Quiere decir que los 200, 210, 220 que estaba produciendo Chevron es solamente el 1% de todo su consumo diario. Entonces, y esos 200,000 barriles lo consigue en 48 horas Estados Unidos, uno de sus
principales proveedores, ya sea Canadá, México o el mismo Arabia Saudita, que tiene una capacidad ociosa de producción de casi 4 millones de barriles. Luego, pasando por la alcabala de la OPEP, por decir algo así, pero yo no creo que se haya dado un tiro. Yo creo que eso fueron razones, por supuesto, políticas de parte de Trump, y presionado, por supuesto, por su canciller y por los parlamentarios de la Florida y de la extrema derecha del Partido Republicano. Y entonces, bueno, Chevron lo afecta relativamente. Mira, Chevron está en estos momentos que estamos hablando, está poniendo en la calle cerca de 3,000 personas, porque tiene que bajar los costos en cuanto a la remuneración, pues de nómina. Cerca de 3.200 millones de gastos tiene que quitarse Chevron de encima. ¿Por qué? Porque tiene compromisos empresariales con Brasil, en Guyana y en varios yacimientos petroleros donde se metió. Tú dirías, bueno, pero en todo caso le hace falta esos los 220,000 barriles que está produciendo. Yo no sé hasta dónde puede hacer falta, pero ¿cómo para Chevron? Sí. Pone a echarse a morir. Eso no es una cosa tampoco, la cantidad. No estamos hablando de 3 millones, ni de 4 millones, ni de 2 millones como exportaba Venezuela antes. 200,000 barriles, es el 1% de lo que consume Estados Unidos. Sí, y repito, ahorita hay en el mercado, a propósito de esa producción que nos mencionas, de 1.450.000 sobre demanda que está poniendo a correr a los a ver cómo entonces no aumentar la producción a partir del 1 de abril en 120,000 barriles diarios mensualmente durante 18 meses. Sí, Rafael, a propósito de esa producción que nos mencionas, hoy, ¿cuál es la producción que tiene, por ejemplo, PDVSA, que, digamos, entraría según ese plan de asumir, digamos, lo que hoy dejaría Chevron si logra salir de Venezuela? ¿Cuál es la producción que tiene? Y porque, digamos, hay varias versiones, digamos, una cosa es lo que dice Nicolás Maduro, otra cosa son los que dicen los informes oficiales. ¿Cuál es la producción que tiene PDVSA teniendo en cuenta la importancia que representa para esta fracción de la economía del país? Sí, bueno, la producción venezolana, estoy hablando PDVSA, Chevron, está en estos momentos ubicada en 865,000 barriles diarios para el cierre de la semana pasado, 865,000. Eso no coincide con lo que da el gobierno, que el gobierno habla de 1.030.000. Lo que pasa es que el gobierno ahí está diciendo, ¿verdad?, que está produciendo 1.025.000, pero esa no es la producción neta, esa es la producción bruta, porque a esa cantidad usted tiene que restarle 155,000, 160,000 barriles diarios de condensados y de crudo liviano que se utiliza como diluente para mezclarlo con el crudo extrapesado a la faja. Entonces, si a ese 1.031.000 que dice el gobierno usted le quita los 165,000 o 160,000, bueno, le va quedando, por supuesto, 850, 860, que es la cifra que nosotros manejamos, porque esa sí es la producción neta. Tú no puedes meter, esa es la producción neta, tú no puedes meter en la producción lo que está importando y lleva agregada esa producción, ¿no? Rafael, muchísimas gracias por el testimonio, por la compañía en estos minutos y por hacernos entender lo que está sucediendo. Muchísimas gracias. Es el deporte venezolano como José Manuel Rey, que está con nosotros a esta hora en Venezuela al Día. José Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Octavio, Valentina, un fuerte abrazo a la distancia. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, nosotros bien, queremos saber si estás bien, vemos que estás manejando, así que si pateabas los tiros libres como estás manejando, no vamos a tener problemas. Me tocó ahorita salir y bueno, me tocó hacer la entrevista por acá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, nosotros por acá bien. Cuando ves el gol y cuando recuerdas el gol, ¿qué te pasa por la cabeza? Wow, momentos de alegría. No fue un partido fácil, más bien pienso que la gracia divina estuvo con nosotros ese día, nos acompañó, no pudo marcar Ecuador en creando
unas cuantas cantidades de oportunidades, pero no se les dio y nosotros, bueno, con ese gol a distancia, que hoy en día, si lo piensas, es una locura, ¿no? Ver a un jugador agarrar la pelota y colocarla a esa altura y pegarle al arco. Ese día, bueno, me tenía confianza desde que salimos a la cancha y bueno, se dio por suerte ese gol que nos, como tú lo dijiste, nos dio. Ese fue el primer partido de la eliminatoria y empezamos ganando con el pie derecho. Y bueno, lastimosamente, como tú bien dices, se han hecho varios encuentros ahí y lastimosamente no hemos podido puntuar. Así que bueno, este viernes, con la ansiedad que hay por la espera de este juego y por los resultados que tienen que darse para ver una Venezuela mundialista futuro, pues hay que puntuar en la altura. José Manuel, hablabas mucho, digamos, de la dificultad que fue ese partido, de la confianza que tuviste precisamente para lograr ese gol con el que abrimos este espacio. Empecemos a hablar entonces, digamos, de este partido del viernes. ¿Qué debe tener la selección para lograr los números? Porque sabemos que está muy difícil, la calculadora aquí ya toca moverla de muchas maneras para lograr esa clasificación. Confianza, más seguridad, ¿qué hace falta entonces para este partido en Ecuador? No, uno es ser sólido en defensa. Los primeros 15 minutos son vitales. Siempre Ecuador sale a ahogar al rival, pero hay que recordar que hoy en día los jugadores de Ecuador, la gran mayoría, por no decir todos, están jugando en el extranjero y también les puede pegar a ellos el tema de la altura. Así que nosotros es estar muy concentrados, minimizar las oportunidades o errores en el área de nosotros y esperar cualquier oportunidad que siempre se da, una pelota parada, una individualidad, una transición rápida, pues poder hacerle daño a Ecuador. José Manuel, ¿tú consideras que en este momento, comparado con aquel juego que ganó Venezuela, con ese gol tuyo, pues espectacular desde la mitad de la cancha, está hoy Venezuela de los tintos mejor preparada, con más fortalezas que en aquel momento? El equipo, ¿cómo lo ves hoy comparado con aquel momento contra Ecuador? No, yo veo una Venezuela con más jerarquía, con más experiencia. Tenemos hoy una plantilla la cual es completamente internacional. Todos juegan en equipos de afuera y aparte, que es lo más importante, es que están jugando. Tienen minutos, tienen ritmo y eso, comparándolo, como tú bien dices, con los nombres que estaban en esa época en la cancha, pues hoy en día tienen mayor recorrido esta plantilla que la que fue a competir aquella vez. Estamos hablando con José Manuel Rey, figura fundamental de la historia del fútbol de la Vinotinto, de Venezuela, leyenda, capitán de la selección nacional y el hombre que marcó el único gol en esa única victoria recordada en Quito, en Ecuador, precisamente un día como el que va a suceder el próximo viernes cuando Venezuela enfrente nuevamente a Ecuador en ese lugar. José Manuel, ¿piensas que, digamos, más allá de lo que dice tu corazón y evidentemente sabiendo todo lo que te relaciona con el fútbol de Venezuela, ¿ves a Venezuela cerca o la ves lejos de la posibilidad de clasificar al Mundial de Estados Unidos? Bueno, mucho va a depender de esta doble jornada, de la que tengamos ahorita viernes y el martes o lunes. Creo que va a ser complicado, pero si logras puntuar en Ecuador y ganas a Perú en casa, el panorama que hoy en día parece tan lejano, pues se acerca un poco más, ¿no? Considero de que las oportunidades están ahí, solo que ya ahora el hecho de decir que los partidos en casa todos tienen que ganarlos y tener la obligación de puntuar en alguno de los que juegues afuera. ¿Te gusta cómo juega el equipo hoy? ¿Te gusta cómo juega el equipo de Batista? Bueno, por momentos sí, yo creo que me quedo más con la imagen que nos brindó en el 2023,
una Venezuela sólida en defensa, que cada vez que agarraba la pelota nuestros jugadores, los winners, en el caso de Soteldo, Savarino, Machís, en ese momento pues creaban muchas oportunidades de gol con Salomón a la cabeza, así que yo considero que sí, que Venezuela ha jugado bien, lastimosamente el 2024 es para el olvido y bueno, hoy en este 2025 esperamos ver a una Venezuela sólida en defensa, que genera oportunidades de gol y que, bueno, podamos cristalizarla, que es lo más importante. Eso te iba a preguntar, José Manuel. En 2023, al principio de la eliminatoria, vimos una Venezuela que le fue muy bien. De hecho, estuvo bastante arriba en la clasificación. Y en 2024, pues, pareciera todo lo contrario. ¿Qué crees que ocurrió o qué crees que pasó en como esos dos equipos diferentes que vimos al principio y lo que vimos el año pasado, que lo hizo descender tanto? Difícil saberlo. Pero lo que sí es que las lesiones hicieron merma dentro del grupo. El caso Soteldo, el caso Yangel Herrera, el no poder contar con ellos en su momento, como terminaron la eliminatoria del 2023. Luego vino la Copa América, no llegamos en el mismo ritmo, el mismo momento futbolístico, que era dulce para nosotros, y bueno, eso costó este 2024 y que empezamos el 2025 con muchos lesionados. El caso de la defensa, yo creo que los que tienen en mente el bocha para el partido de Ecuador jamás han jugado juntos, entonces bueno, esperemos que los chicos le vayan de la mejor manera y que podamos, como lo decía anteriormente, sacar algún resultado positivo de nuestro viaje a Ecuador. Mira, José Manuel, solamente una curiosidad periodística. Ese día de ese gol ante Ecuador, ¿tú lo pensaste? ¿Tú lo viste? ¿Lo habías practicado antes? ¿Fue sin pensarlo mucho? ¿Pateaste? ¿Cómo fue ese momento? ¿Lo recuerdas? Pero que diga la verdad, que diga la verdad. No, total. Mira, si hay algo que yo sabía, porque jugué 2 años en Emelec, era cómo viaja la pelota en la altura, y una cosa que tenía entre ceja y ceja era que me quedara un tiro libre para darle con potencia. Lastimosamente no generamos ningún tiro libre en ese momento, sino ese fue el primero que tuvimos en el partido a esa distancia, y lo agarré. O sea, la agarré y dije, bueno, le voy a pegar desde acá, a ver qué sucede, esperar que el arquero de Ecuador dé un rebote, que lo pueda aprovechar un compañero. Y nada, me llevé la sorpresa con que el portero me puso 3 a la barrera a esa distancia. Y nada, ahí se me metió entre cejas. Bueno, voy a pegarle lo más fuerte posible, a romper barrera y ver qué sucede. Con la suerte divina, como lo estaba diciendo, de que el chico Segundo Castillo, que hoy en día es el entrenador del Barcelona, se voltea, se encorva un poco y le roza la pelota en la espalda y hace la curvatura que hace que la pelota entre. Y bueno, eso fue apoteósico, porque teníamos un grupo pequeño de venezolanos en el estadio y nada, el gesto de la celebración era que, bueno, ahora no los escucho, pues. Bueno, José, antes de despedirte quiero hacerte un par de consultas. La primera de ellas es sobre tu hijo Diego. ¿Cuándo lo convoca Messi para el primer equipo? ¿Cuándo va a estar con Messi en el primer equipo? Pues mira, lo tenía aquí al lado, estaba al lado mío, porque me tocó cosas que no suelo no planificar, que las entrevistas las puedo hacer sentado, ¿no? en la casa. Me tocó salir con él rápido a buscar el otro carro que lo tenía mi esposa, porque lo convocaron para el segundo equipo del partido de hoy de US Cup. Entonces nada, lo dejé ahorita, que se fue ahorita a buscar el carro y se va para la casa para terminar de alistarse e irse para el estadio. Juegan hoy, entonces bueno, una alegría como padre, porque es el primer partido que lo convocan para jugar. Entonces, bueno, ahí metido ahorita como fan de mi hijo. Bueno, una gran noticia. El hijo de José Manuel Rey, uno de los hijos de José Manuel Rey, está en el Inter Miami y va a jugar el día de hoy entonces
con el equipo en la US Cup. Y la última pregunta tiene que ver con cómo te va con el periodismo, ahora que tienes un programa junto a Juan Arango en redes sociales y que, bueno, hablando dos leyendas del fútbol venezolano, luego de tanto tiempo de estar detrás jugando al fútbol, ahora te toca hacer de periodista de fútbol. ¿Cómo te va? Bien, bien. Qué bueno que uno le toca hablar de lo que sabe, ¿no? De lo que hizo durante 22 años. Y lo que uno procura y lo que uno se quejaba algunas veces del periodismo es, yo trato de verificar por varios medios alguna información que salga como para cuando me toque decirla, tener por lo menos el argumento de decir, ella va, pero 4 o 5 fuentes la están soltando, no lanzar por lanzar. Y eso, bueno, es lo que me he preocupado de investigar cuando me toca hablar de un tema o que lo propone Panchi, porque tenemos a un gran periodista, que ese sí es periodista, no nosotros lo que hacemos es transmitir la experiencia que vivimos como jugadores. Tenemos a Francisco Olavia, Panchi con nosotros, que ese, bueno, es el que da los temas, propone, sabe cómo iniciar, cómo darnos la entrada, y uno aprendiendo cada día más de este mundo, pues, pero fascinado porque es hablar de lo que uno sabe y al final es como si nos juntáramos unos amigos a hablar de fútbol. Bueno, José, muchos saludos a Juan, a Francisco y por supuesto a todo el equipo de trabajo, mucho éxito y nada, bienvenido siempre a Venezuela al Día, y evidentemente cuando regreses a Colombia, pues acá estaremos, donde te recuerdan muy bien por tu paso por Atlético Nacional. Así que mucho éxito y pronto nos reencontramos. Disfrutamos entonces de una hora llena de noticias, de información, de testimonios, de voces, de protagonistas, de gente que está vinculada con Venezuela en esta semana muy especial de Venezuela al Día. Gracias, Octavio, gracias a todos quienes se conectaron. Recuerden que siempre quedamos muy atentos a cada uno de sus mensajes y que en nuestro canal de YouTube, allí en la playlist de Venezuela al Día, puede revivir cualquiera de estas entrevistas y otros temas que hemos analizado, y por supuesto estaremos muy atentos a conectarnos en una nueva emisión. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube.